Miren, la historia que siempre nos cuentan es de una conquista, de batallas por el oro, por la tierra. Pero lo que pasó de verdad en estas montañas fue algo completamente distinto. Fue un choque, sí, pero no de ejércitos. Fue un choque de realidades. Una guerra que apenas ahora estamos empezando a entender. Y esta idea es justamente nuestro punto de partida. Nos obliga a hacer a un lado esa narrativa tan simple de la conquista, porque lo que chocó aquí no fueron solo dos culturas, fueron dos maneras fundamentalmente diferentes de existir, de ser en el mundo. Para captar la magnitud de esta colisión, imaginemos dos tipos de seres humanos. Por un lado, el Homo loci, que se podría traducir como el ser del lugar. Esos eran los pijaos. Para ellos, su cuerpo, su mente y su territorio eran una sola y misma cosa, un tejido inseparable. Y por el otro lado, tenemos al Homo ubique, el ser de todas partes, que eran los castellanos. Ellos veían el mundo como un mapa, como algo externo, un recurso que se podía conquistar, administrar y explotar. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a definir bien de qué se trató esta guerra. Luego, nos vamos a meter de lleno en el universo pijao para entender cómo construían su mundo. Después, vamos a desmentir algunos mitos sobre su estrategia militar, para luego revelar cuál fue la verdadera y oscura intención del ataque español. Y al final, vamos a descubrir cómo, contra todo pronóstico, su eco sigue resonando hoy. Bueno, arranquemos por el concepto central, porque esta, insisto, no fue una guerra cualquiera, fue algo muchísimo más profundo. Y el concepto clave es este: guerra ontológica. ¿Qué significa esto? Significa que el objetivo no era solamente conquistar un pedazo de tierra. El objetivo era imponer por la fuerza una nueva definición de lo que es real. El sistema europeo traía una visión dualista, el ser humano por un lado y la naturaleza por el otro, como un recurso que se puede usar. Lo que buscaban era literalmente borrar la visión indígena, esa en la que todo, absolutamente todo, estaba conectado. Ahora vamos a explorar algo que es fascinante: cómo los pijaos construían su realidad. Para ellos, el mundo no era algo que se miraba desde afuera. El mundo se tejía y se vivía con cada palabra, con cada acción. Y lo hacían con lo que algunas teorías llaman dispositivos ontológico-ecológicos. A ver, sé que suena un poco técnico, pero la idea es sencilla. No son solo herramientas o símbolos, son los mecanismos que hacen que el mundo sea como es, entrelazando lo material y lo espiritual de una forma inseparable. El lenguaje es quizá el ejemplo más claro. Para ellos, nombrar un lugar no era como ponerle un pin en un mapa. Era una forma de habitarlo, de entender su esencia, de ser uno con él. Y esto lo ilustra a la perfección. Analicemos juntos la palabra Tolima. No es un nombre al azar. To parece estar ligado a lo sagrado, al frío, a los espíritus de los páramos. Ima, por otro lado, es como un sufijo que indica pertenencia, tierra, lugar. Al unirlos, Tolima no solo describe un sitio, está organizando toda una realidad. La tierra que pertenece a las alturas sagradas. Es literalmente escribir su cosmovisión sobre el paisaje. Y claro, esta forma de ser en el mundo se manifestó también en la forma de pelear. Y es aquí donde la historia tradicional se equivocó por completo al analizar la estrategia de los pijaos. Muchas veces leemos el término guerra de guerrillas, pero eso es un anacronismo, es traer una idea moderna para explicar el pasado. Un concepto mucho más exacto es el de guerra dispersa. Y no era solo una táctica militar, no, era la expresión natural de su forma de existir. Este cuadro lo deja clarísimo. El Imperio Español funcionaba como un árbol, un tronco central, jerarquías, fronteras fijas. Por eso intentaban concentrar la guerra para cortar la raíz, pero el sistema pijao era una red, un rizoma, no tenía un centro que pudieras capturar. Estaba hecho de nodos, de conexiones distribuidas que se mantenían vivas con el movimiento y la relación. Y aquí está la idea que lo cambia todo. Para los españoles, moverse era huir, era una señal de debilidad. Para los pijaos, moverse era la forma misma de mantener su mundo coherente. Moverse era activar la red, era mantener vivas las relaciones que eran su territorio, era su forma de persistir. Ahora entramos en la parte más oscura de este análisis. La respuesta de los españoles, al no poder capturar esta red,
Fue brutal. Cambiaron el objetivo. Si no podían derrotar a los guerreros, entonces destruirían su mundo por completo. Olvidémonos un momento de las espadas y los arcabuces. Las armas más letales fueron otras. La verdadera estrategia fue un ataque directo a su nicho biocultural. Quemar cultivos, reasentarlos a la fuerza, imponer nuevas leyes, una nueva religión. Cada una de estas acciones fue un golpe diseñado para cortar los hilos que tejían la realidad pijao. Y esto tuvo consecuencias biológicas devastadoras. Usando un lente de la ciencia actual, podemos hablar de una ruptura epigenética. A ver, esto significa que el nivel de estrés, de hambruna y de terror fue tan extremo que, como sabemos hoy, puede alterar la forma en que los genes se expresan. Esto provoca un colapso biológico y cognitivo que además se transmite de generación en generación. Y esta perspectiva nos obliga a releer los relatos sobre los suicidios masivos. Quizá no se trató de un acto de heroísmo romántico. Quizá fue la consecuencia lógica de un colapso ontológico, la imposibilidad biológica y cognitiva de seguir existiendo cuando tu mundo, tu realidad, ha sido destruida y vuelta inhabitable. La historia oficial, la que escribieron los vencedores, nos cuenta que todo este proceso terminó de una forma definitiva. Pero, ¿fue realmente el final? Esta cita del historiador Manuel Lucena Salmoral resume la visión tradicional. Se decretó que los pijaos se habían extinguido, que su mundo había desaparecido. Un punto final en los libros de historia. Pero, ¿y si la historia no fue un punto final? ¿Y si fue un punto y aparte? ¿Y si la red no se rompió por completo, sino que se transformó? La evidencia sugiere que el ataque a su mundo, este desnichamiento, aunque fue increíblemente brutal, nunca fue total. Parece que muchos grupos se replegaron a páramos, a zonas remotas e inaccesibles. Y no fue una simple huida, fue una estrategia de supervivencia para mantener viva la memoria del paisaje, para mantener activos los nodos de su red. Y la prueba más contundente está aquí, en el presente. Las comunidades pijaos que hoy viven en resguardos en el sur del Tolima son la prueba viviente de una increíble resiliencia. El pueblo pijao no se extinguió, se reconfiguró. Y este es el mensaje clave de todo esto. El llamado retorno al nicho no es un acto de nostalgia, no es querer volver al pasado. Es un proceso activo de reconstruir las relaciones que le dan sentido y sostenibilidad a la vida. Es, en esencia, recuperar la coherencia entre el ser y su mundo. Y entonces, la historia de los pijaos se convierte en un espejo para nosotros. En esta era globalizada, que muchas veces celebra la desconexión del homo bique y que rompe relaciones ecológicas y sociales a una escala nunca antes vista, la pregunta es inevitable. ¿Estamos cuidando la coherencia de nuestro propio mundo?